una hernia, y no es una hernia. Fíjense el tema que dice diástasis de los músculos rectos. Estamos hablando de los músculos rectos del abdomen. Entonces, en la definición, lo primero que tenemos que ver es diástasis. Y diástasis es una palabra netamente que proviene del griego. ¿Qué significa diástasis? Separación de estructuras que estaban normalmente unidas. Eso es lo que significa diástasis. Es una separación. Entonces, ¿qué vendría a ser la diástasis? Ustedes ven en la figura, acá tenemos una musculatura del abdomen con los dos músculos rectos del abdomen, tanto derecho como izquierdo, separados por una línea alba. Pero esta separación no está exagerada, no está aumentada. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando existe una diástasis? Los dos músculos rectos del abdomen se llegan a separar. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace esto? Esto inmediatamente lo que hace, o lo que condiciona, es que exista una protrusión del contenido abdominal a través de esta separación. Ahora bien, esto llegaría a ser una hernia, llegaría a ser una eventración. Ninguna de las dos, ¿no es cierto? Ninguna de las dos. Sin embargo, jóvenes, muchas veces cuando en el servicio de cirugía recibimos pacientes que los transfieren de otros centros, especialmente de medicina general o de medicina familiar, pues vienen con el diagnóstico de hernia y aún peor, vienen con el diagnóstico de una eventración abdominal. Por lo tanto, no encaja en el concepto. Por eso, la importancia de la diástasis de los músculos rectos. Es más, esta patología es tan frecuente, que se dice que aproximadamente un 45 a 60% de la población llega a desarrollar diástasis de los músculos rectos. Diástasis de los músculos rectos. ¿Por qué no encaja en una hernia? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué el concepto no está en relación con una hernia? ¿Qué es lo que debería tener para que exista una hernia? Que haya producción. Levanten la mano, ¿ves? Protruya por un orificio natural. ¿Ya? ¿Quién más? Que no sale el contenido abdominal. ¿Perdón? No sale el contenido abdominal. Sale el contenido abdominal. ¿Cristian? ¿Qué tiene que tener para que exista? ¿Qué condición tiene que existir para que sea una hernia? ¿Cuál es tu nombre? Diana. Un poquito más fuerte porque ya no me Pérdida escucho. de fuerza de la pared. ¿No? La hernia es pérdida de fuerza de la pared. A ver. Doctor, tiene que salir, el contenido abdominal debería salir por un orificio natural del cuerpo y en la diástasis de los músculos el orificio no es un orificio natural. Tendría que salir lo que dijo su compañera, ¿no? Su compañera. Tendría que salir por un orificio natural. Pero ese orificio natural tiene que tener una condición, ¿está cubierto por la aponeurosis o no? ¿Está o no? Si está cubierto por la aponeurosis, entonces no hay defecto. Para que exista hernia, el defecto tiene que haber una apertura en la aponeurosis. Ese orificio natural no está cubierto por la aponeurosis. ¿Me están entendiendo? Si no está cubierto por la aponeurosis, entonces por ese orificio natural puede salir el contenido abdominal y llegar a producir una hernia. En este caso, ¿cómo está la aponeurosis? ¿Está afectada o no está afectada? Eso es lo que quiero que me digan. De razón, y jóvenes, pues está difícil. Sus notas no están muy bien. De algunos están bien, de otros no están. A ver, razonen, jóvenes. Para que exista una hernia, ¿cómo tiene que estar la aponeurosis?
¿Perforada o no perforada por ese orificio natural? Perforada. Bueno, en la diástasis existe alteración, lesión de la aponeurosis. No, ¿me comprenden? Por lo tanto, no encaja en una hernia. ¿Y por qué no decimos que es una eventración? Porque tiene que haber un defecto en el plano aponeurótico posterior a un proceso quirúrgico o algún traumatismo. Correcto. Acá no cumple tampoco esa condición. Por lo tanto, no tiene que confundir con lo que es una hernia ni tampoco con lo que es una eventración. La diástasis de rectos es la salida del contenido abdominal a través de una separación de los músculos rectos del abdomen, diástasis. ¿Secundario a qué? Secundario a un ensanchamiento de la línea alba y a una laxitud de la línea alba. Cuando digo laxitud, es que no solamente la línea alba está agrandada, se ha ensanchado, sino que también el espesor de la línea alba ha disminuido. Comprenderán que para que exista diástasis de rectos, la primera condición es que tiene que haber un ensanchamiento y una disminución del espesor de la línea alba. Por lo tanto, ¿eso qué hace? Que los músculos rectos del abdomen se vayan separando. Pero para completar la definición y para completar la condición para que cumpla una diástasis de rectos, es que la aponeurosis tiene que estar indemne, tanto en su cara anterior como en la cara posterior. La aponeurosis tiene que estar indemne. ¿Hay alguien que no me ha entendido, jóvenes? Voy a volver a repetir. Como les digo, esta es una patología frecuente, es muy frecuente, y que frecuentemente también se la llega a confundir como si fuera una hernia, y no es así. Ahora bien, si hay un ensanchamiento, normalmente, jóvenes, si ustedes ven esta musculatura de los rectos del abdomen, normalmente tiene que haber una separación, ¿no es cierto? Normalmente existe una separación. Pero a partir de cuánto se debe decir que es una diástasis de recto? La definición incluye que esta separación de los músculos rectos del abdomen debe tener una separación de 20 milímetros. O sea, ¿cuántos centímetros? 2 centímetros. La separación, si existe una separación entre un músculo recto anterior y el otro, mayor o igual a 2 centímetros, pues sí va a existir una diástasis de recto. ¿Está entendido, jóvenes? Creo que sí. Me dicen sí, pero en su examen no demuestra. ¿Y cómo podemos saber si es 2 centímetros de separación? Ahora va a saber. Enseguida va a saber. Su compañero pregunta cómo vamos a saber si es 2 centímetros o no. Fíjense, este autor, de acuerdo a lo que él ha hecho desde un punto de vista de autopsias que ha visto en cadáveres, o también comparado con estudios radiológicos, ya sea por tomografía, por ecografía, ha hecho la comparación y ya ha sacado la siguiente conclusión. La anchura normal de la línea alba, fíjense, lo normal, a nivel del apéndice sifoides, debería ser menor o igual a 1,5 centímetros. Esa debería ser la distancia que separa. Es una distancia escasa, ¿no es cierto? Más o menos sería como un dedo, eso es lo normal, a nivel de la altura del sifoides y subsifoideo. No se olviden que el músculo recto anterior del abdomen tiene inserciones por 3 dígitos. El recto anterior del abdomen se inserta por 3 digitaciones. Una a nivel del apéndice sifoides, cara anterior del esternón, y la otra sobre los cartílagos costales 5, 6 y 7. Cartílago costal. A nivel del sifoides y subsifoideo, debería tener una anchura normal de 1,5 centímetros, 15 milímetros. Eso es lo normal.
a 3 centímetros por encima del ombligo. 3 centímetros por encima del ombligo, pues la anchura de la línea alba va aumentando. Fíjense ustedes que va entre 2 centímetros a 22 milímetros. Entre 20 milímetros a 22 milímetros. Y por debajo ya del ombligo, la línea alba debería ser menor. O sea, entre 1,5 centímetros y 16 milímetros. Por lo tanto, la definición o la condición para que exista una diástasis de rectos debería ser de que la separación, es decir, la anchura de la línea alba debería estar por encima de los 2 centímetros. ¿Está claro, jóvenes? Creo que sí. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué existe esta separación desde el punto de vista fisiopatológico? Pues fíjense estas placas que han sido tomadas de pacientes que han llegado a tener diástasis. ¿Cuál es el origen? Ustedes tienen que preguntar, toda una vida tienen que preguntarse por qué se ocasiona una enfermedad. Y eso es lo que hace la fisiopatología, trata de explicar por qué se produce una enfermedad. Acá tenemos una persona de sexo masculino con diástasis y otra de sexo femenino sin diástasis, perdón. Tanto la A como la C es sin diástasis. B y D es con diástasis. ¿Qué es lo que pueden observar ahí? En primer lugar, lo que se observa es que las fibras musculares, es decir, los miocitos, tienen alteraciones en su estructura, en su anatomía. Parece ser que existe una atrofia de la estructura del miocito. En otras palabras, hay una atrofia de la musculatura. En este caso estamos hablando de la musculatura del tracto anterior. Pero ¿qué sucede con la línea alba? Si ustedes observan, esta es una placa normal, un paciente que no tiene diástasis. Pero fíjense, la línea alba, desde el punto de vista microscópico, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes observan acá, empiezan a ver espacios, empiezan a ver como lagunas. Y eso genera una separación, en otras palabras, una laxitud. Hace que la línea alba se vuelva mucho más ancha, que se estira, pero también esto hace de que su espesor disminuya. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la línea alba se estira. ¿Por qué? Porque existen espacios entre las fibras de colágeno. Pero a la vez existe una estructura, una alteración en cuanto a las capas de fibras de colágeno que hacen que su espesor disminuya. En resumen, jóvenes, no solamente está el hecho de que exista elasticidad en la línea alba, sino también que disminuya el espesor de la línea alba. Esas son las dos condiciones que tiene que haber. Por lo tanto, mi pregunta, si me están entendiendo, acá, ¿qué alteración bioquímica existirá? ¿Qué alteración bioquímica existirá? Alteraciones de colágeno. Síntesis de colágeno. Si ustedes se dan cuenta, hemos estado hablando de eso como común denominador en toda patología herniaria. ¿Esta es una hernia? No es una hernia. La diástasis de rectos no entra en hernia. Puede entrar en lo que es el capítulo de patología de la pared abdominal, pero no es una hernia. Bueno, pero paralelamente a eso, ya existe un condicionante, ¿no es cierto? Ya el paciente tiene esta condicionante. Tiene una alteración en la síntesis de colágeno, tiene una alteración en cuanto a la estructura del miocito, pero ¿qué se añade para que se desencadene la diástasis de recto? Pues es la musculatura de los músculos laterales del abdomen. Anterolaterales del abdomen. ¿Cuáles son esos músculos anterolaterales del abdomen? El oblicuo, externo, interno y el músculo transverso, ¿no es cierto?
Por lo tanto, esos músculos, cada vez que una persona hace los movimientos de flexión, extensión, rotación, cada vez que hace eso, esos músculos, como hemos visto, tienden a separar a los músculos rectos. Y si a eso añadimos esta estructura debilitada, ¿qué es lo que se va a producir? Paulatinamente, poco a poco, progresivamente, se va a ir separando los músculos rectos del abdomen. ¿Me han comprendido? ¿Está difícil? Para nada difícil. Bueno, toda patología hay que clasificar. Lamentablemente hay que clasificar. Toda patología hay que clasificar. Sea lo que sea, ustedes van a ver que tiene una clasificación. Ahora, acá, fíjense ustedes que tenemos una clasificación que dice congénita y adquirida. La mayor parte de los niños prematuros nacen con una diástasis de rectos. Pero esa diástasis de rectos, a medida que va avanzando en edad, tiende a desaparecer. Pero hay que mantener en observación. ¿Cuándo nos debe preocupar una diástasis de rectos congénita? Cuando forma parte de un síndrome. ¿Cuál será la diferencia entre síndrome y asociación? Creo que ya una vez hemos hablado de eso. Estoy hablando desde el punto de vista congénito. A ver, ¿qué significa congénito? ¿Qué entienden ustedes por congénito? Quiero que me digan la definición de congénito. Levanten la mano, ¿quién sabe? Congénito. Que la alteración viene desde el nacimiento. ¿No? Más que desde el nacimiento, es presente en el nacimiento. Congénito es que está presente en el nacimiento. Ahora, les he indicado que los prematuros pueden tener diástasis de rectos, ¿no? Pueden anotar y decir, prematuros pueden tener diástasis de rectos. Pero esta diástasis de rectos hay que operarla, hay que tratarla, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Hay que observar. Porque a medida que vaya creciendo ese niño, la diástasis de rectos va a desaparecer. Va a desaparecer. Y ustedes van a ver eso, va a desaparecer. ¿Cuándo nos debe preocupar una diástasis de rectos congénita? Cuando es parte de un síndrome. Por eso quiero saber qué entienden por síndrome. Por ejemplo, síndrome de Down. ¿Qué entenderán por síndrome de Down? Síndrome de Sprinter, síndrome de Turner, síndrome de Patau. Hay un montón de síndromes que han debido ver en embriología. Estaban en la pandemia cuando veían embriología un montón de niños. ¿Qué es un síndrome? A ver, jóvenes. ¿Cómo es que ustedes pueden reconocer? ¿Es fácil reconocer un síndrome de Down o no? ¿O es difícil? En la calle ustedes ven, ese es un síndrome de Down, es una trisomía 21. ¿Por qué los reconocemos? Porque todos parecen igualitos, ¿no es cierto? Todos parecen igualitos. En otras palabras, un síndrome, ¿qué significa? Que presenta síntomas y signos en una frecuencia, en una constante frecuencia. En otras palabras, un síndrome siempre va a tener esos signos y síntomas. ¿Me entienden? El síndrome de Down, por ejemplo, cara redonda, cara en luna llena, macroglosia, por eso están con la boquita abierta, epicanto, nariz achatada, malformaciones cardíacas, alteraciones del sistema inmunológico, signo del pliegue simiano, etcétera, etcétera. Todas esas características van a ser particulares del síndrome de Down, por eso nos damos cuenta. La diástasis de rectos congénita nos debe preocupar si pertenece a un síndrome. Y hay una lista de síndromes que forman parte de la diástasis de rectos. La diástasis de rectos que pertenecen a un síndrome generalmente tienen alteraciones en el desarrollo de la pared abdominal. Por lo tanto, si se asocia a un síndrome, es grave. Es grave. Espero que me estén comprendiendo. Pero una diástasis de rectos que no tiene ningún otro acompañamiento, es una diástasis que se va a ir
resolviendo por sí sola a medida de que vaya creciendo ese niño. ¿Me han comprendido o no? Bien. ¿Por qué se produce ahora esa diástasis en los niños prematuros? ¿Por qué se produce? Estaría dicho que la inserción de los músculos rectos del abdomen tiene inserción sobre los arcos costales, sobre el apéndice sifoides y sobre el esternón. ¿Qué pasa en esta diástasis congénita? ¿Por qué se produce la diástasis congénita? Porque no hay inserción ni en el sifoides ni en el esternón, sino que la inserción es particularmente costal. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, ya nace con una separación, está totalmente separada. Pero a medida de que va desarrollando y va creciendo y va fortaleciendo su musculatura, no es que va a volver a insertarse, no, sino que llega a compensar, llega a tener una hipertrofia y una hiperplasia que llega a compensar. Por esa razón es muy difícil ver a partir de los 4, 5, 6 años, 7 años, niños con diástasis de rectos. Es muy difícil ver. Como les decía, en medicina no tenemos que decir nunca. Pero es muy difícil, poco frecuente. De que puede haber, puede haber. Está claro con la diástasis congénita. Bueno. La más frecuente, jóvenes, es la diástasis adquirida. Esa es la más frecuente. ¿Y en quiénes se van a presentar? Pues lamentablemente en las mujeres embarazadas. Cuanto más embarazos tengan, existirá mayor probabilidad de tener una diástasis de recto. Fíjense ustedes, a los 6 meses después del parto, 39% de las pacientes pueden tener diástasis de recto. Casi la mitad, ¿cierto? Casi la mitad. Es más, esta mañana leí un artículo donde decía que cuando está cursando la semana 35 de embarazo, la diástasis de rectos es evidente en el 100% de todas las mujeres embarazadas. Es decir, existirá una separación, podemos denominarla fisiológica, de los músculos durante el embarazo. ¿Por qué? Porque durante el embarazo existe un cambio fisiológico donde existe la laxitud de los tejidos, ¿no es cierto? Porque ¿cómo es que va a tolerar tener un ser que puede tener hasta entre 3 hasta 4, 5 kilos y que tenga que salir por el canal del parto? ¿Cómo puede suceder eso? Tiene que haber una alteración, tanto estructural como bioquímica, para que exista una laxitud. Por eso existen estrías, etcétera, etcétera. Por esa razón, el 39% de las pacientes, 6 meses después del parto, puede tener una diástasis de rectos. ¿Pero por qué el 39%? Eso deberían preguntarme ustedes. ¿Por qué solamente el 39%? ¿Qué pasa con el 60% restante? ¿Por qué no tiene? ¿Qué creen ustedes? ¿Porque usan paja? ¿Porque comen bien? ¿Porque van al gimnasio? ¿Porque han hecho ejercicios prepartos? ¿Por qué será? Porque ese porcentaje restante, que es la mayoría de las pacientes, pues llega a tener una fibrosis de la línea A. En otras palabras, su organismo responde también fisiológicamente y empieza a fibrosar la línea A. Pero si a esto le asociamos embarazo, ¿qué es lo que viene a continuación? Obesidad, sedentarismo, pues la diástasis de rectos va a ir incrementando en esa mujer embarazada. ¿Me han comprendido? Se ha visto que hay una asociación de diástasis de rectos con embarazo gemelar. ¿Por qué será? Por el tamaño, ¿no es cierto? El tamaño de la panza. Entonces, eso hace que se vaya separando. Pero si a eso le añadimos otro factor, como es la obesidad, pues la diástasis de rectos sí se va a hacer evidente.
El paciente obeso, ¿por qué llega a desarrollar? Generalmente el paciente obeso empieza a aumentar la presión intraabdominal por la gran cantidad de panículo adiposo. Pero muchas personas piensan que el paciente obeso es un paciente que tiene un buen estado nutricional o no. Dicen, es gordito, mira cómo se ha enfermado, ¿no? Si es gordito, es sano. Y los niños gorditos, pues muchas veces les dicen, este es sano, porque está gordo. Sin embargo, ¿será realmente un buen estado nutricional o mal estado nutricional? ¿Entra en el concepto de desnutrición o no? Malnutrido. Sí. Es un poco controversial, ¿no es cierto? Porque hay diferentes tipos de desnutrición. Hay calórico-proteica, hay marasmo, hay kwashiorkor. Hay diferentes tipos de desnutrición. Pero, ¿qué le podemos llamar al obeso? A ver, el paciente obeso tiene gran cantidad de un sustrato energético que es lípidos y también tiene gran cantidad de hidratos de carbono que por el metabolismo bioquímico llega a formar lípidos. ¿Qué es lo que le falta? Proteínas. Por lo tanto, entra en el concepto de desnutrición. Hay algunos libros que dicen que el paciente obeso es un desnutrido proteico. Parece insulto, ¿no? Desnutrido. Es un desnutrido proteico. ¿Por qué? Porque predomina. Y otros libros lo catalogan, como decía su compañero, como malnutrido. Por lo tanto, si el paciente obeso, y eso es lo que nosotros observamos principalmente en cirugía, cuando hacemos la incisión en un paciente obeso, pues tiene un panículo adiposo formidable, pero su capa muscular es como la hoja de un papel, casi no tiene músculo. Casi no tiene músculo. Por lo tanto, esto denota que existe una hipotrofia por déficit de proteínas. No se olviden que la manera de medir el estado proteico de un paciente, el estado nutricional, es a través de la masa magra que tiene un paciente. Por lo tanto, el paciente obeso, además de tener el incremento de la presión intraabdominal, ¿qué es lo que va a tener? Un déficit de proteínas. Por lo tanto, va a tener una alteración en el músculo condicionado por una alteración en el colágeno, va a hacer que se separe. Y eso es progresivo. Hay pacientes obesos, por ejemplo, que se proponen. Puede ser que el paciente obeso haya desarrollado diabetes, puede ser que haya desarrollado hipertensión o tenga alguna cardiopatía, entonces por salud tiene que disminuir de peso. Al disminuir de peso abruptamente se va a notar lo que es la diástasis de rectos. Pero la obesidad ya ha dejado muchas secuelas, no solamente cardíacas, metabólicas como la diabetes, vasculares como la hipertensión, también defectos a nivel de la pared abdominal. Y alteraciones del colágeno. Eso es lo que ustedes han podido deducir al ver esas placas. En otras palabras, jóvenes, el embarazo y el obeso tienen que tener un terreno para que produzca la diástasis de rectos, que es la alteración en el colágeno. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Pregunten, por favor, para que yo después pregunte. ¿Está claro? Veo que algunos están medio durmiéndose. El tabaquismo, el EPOC puede estar relacionado con las alteraciones del colágeno. Generalmente las mujeres que están embarazadas, pacientes obesos, en todos los estudios no ha habido relación con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ni con tabaquismo. Ahora, obviamente, el tabaquismo tiende a alterar la síntesis de colágeno. Indirectamente podría alterar el colágeno. ¿No hay otra pregunta? Bueno, seguimos en... Dime. A algunas embarazadas se les ve una hiperpigmentación al centro del abdomen. ¿Eso está causado por la puede relacionarse con la fibrosis de la línea? No. Esta es buena pregunta. Hay una línea, ¿cierto? Ese es un signo también de embarazo. Eso es parte de la hiperpigmentación de la piel. En la cara, ¿cómo se llama?
melasma. Y en la línea media también se llama un melasma gestacional. Eso es un signo típico. Hay algunos que desaparecen y otros que no desaparecen. Cuando, a propósito de lo que pregunta su compañera, hay muchos pacientes que asocian con el melasma con enfermedad del hígado. Dicen, mi cara se ha manchado, estás mal del hígado. Mal del hígado. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Es verdad o no? No es verdad. No tiene nada que ver. Es una hiperpigmentación. Generalmente el melasma es frecuente en las mujeres y a veces lamentablemente no llega a desaparecer. Y eso está relacionado con un gen asociado a la raza, gen racial. Cuanto más oscurita la piel, mayor predisposición al melasma. Sin embargo, el melasma en hombres, ¿por qué aparece? ¿O no va a aparecer el melasma en hombres? Aparece en los hombres, pero no es porque están mal del hígado, sino porque hay una fotolesión, es decir, daño del sol sobre la piel, que empiezan a aparecer como pecas. Esto es melasma. Y empiezan a crecer, no es que están mal del hígado. Y generalmente consultan. Me han dicho, lo peor es que un médico le diga, está tu cara manchada, anda, seguro tienes algún problema en el hígado. Eso es terrible. ¿Alguna pregunta más? Díganme. Doctor, disculpe, o sea, la obesidad se nos genera una diástasis por el aumento de la presión intraabdominal realmente es muy peligroso. ¿O hay otro factor? Hay un incremento de la presión intraabdominal por excesivo tejido adiposo que existe. Pero también, por eso les he dicho que es hipoproteinémico. Hay hipotrofia muscular, hipotonía muscular, hipotrofia muscular. Por lo tanto, favorece a la separación. ¿Está claro? Pero todos tienen un terreno, un común denominador que es alteración en la síntesis de colágeno. Ahora bien, fíjense, este autor, Najas ha propuesto esta clasificación en base a todo lo que hemos hablado, en base a la obesidad, el embarazo, etcétera, etcétera. Fíjense, Najas dice, puede haber una diástasis de rectas tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. 4 tipos de diástasis. Y él dice, tipo A es una diástasis de rectos, es una DR, significa diástasis de rectos, secundaria al embarazo. Hay pacientes que vienen y dicen asustadas, 6 meses, 7 meses del embarazo, asustadas y dicen, doctor, mi mano se entra, o doctora, mi mano se entra dentro de mi abdomen. Y realmente, ¿nunca han visto? Ingresa. Su mano puede ingresar dentro del abdomen. ¿Por qué? Porque está separada, hay un espacio. Entonces ellos se asustan y dicen, hay un hueco. Hay un hueco. Y siempre buscan un culpable. Si es cesárea, seguramente me han hecho mal la sutura. Nunca admiten que son ellos. Pero sin embargo es una diástasis. Es una diástasis. Tipo A es secundaria al embarazo. La tipo B, fíjense ustedes, que existe una laxitud, ¿no es cierto? Hemos dicho que no solamente es laxitud, sino que también disminuye el espesor. Pero asociada a una alteración mioaponeurótica, es decir, no solamente de la aponeurosis, sino también del músculo. Esa es la tipo B. Y aquí, en la tipo C, fíjense ustedes, es una diástasis de rectos congénita. Y la tipo D es una diástasis de rectos, pero que se asocia a la obesidad. Fácil. Eso es lo que ha visto Najas. Está facilito. Ahora bien, pero también Ranney ha clasificado de acuerdo a la separación que existen de los músculos rectos. Por ejemplo, se dice leve si la diástasis es menor. Esto es normal, ¿no es cierto? Esto es lo normal. Fíjense cómo progresivamente va aumentando la diástasis de rectos. Y esto es lo que les decía en el embarazo,
¿Por qué se resuelven? Porque existe una fibrosis de la línea alfa, pero en otras no. Entonces, una leve, de acuerdo a Raney, se dice leve si la separación es menor a 3 centímetros. Se dice moderada cuando la separación de los músculos está entre 3 a 5 centímetros. Perdón, está bien, 3 a 5 centímetros. Y grave, mayor a 5 centímetros. ¿Cuándo es una diástasis grave? Mayor a 5 centímetros. Y la pregunta todavía está pendiente, ¿no? La pregunta que hacía Jean-Pierre, ¿cómo me doy cuenta? Enseguida vamos a ver eso. No es que estoy evadiendo. ¿Está claro? Por eso se dice que la diástasis de rectos comienza a partir de una separación de 2 centímetros. 2 centímetros. Y grave es cuando es mayor a 5 centímetros. Bueno. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Fíjense ustedes que toda la musculatura del abdomen, tiene que entrar en armonía. Todos los músculos del abdomen tienen que entrar en armonía, tienen que tener alguna función. ¿Y cuál es la función de los músculos del abdomen? Flexión, extensión, lateral flexión, rotación. Todo eso tiene que favorecer el conjunto de los músculos anteriores y anterolaterales del abdomen más los músculos lumbares. Si falla uno de estos músculos, pues falla absolutamente todo. ¿Me comprenden? Pero además, la musculatura del abdomen, ¿qué significa? ¿Para qué sirve? Formar presión, es decir, ejercer presión para que exista micción, para que exista defecación, para los vómitos, para la tos, etcétera, etcétera. En otras palabras, la musculatura del abdomen también ejerce presión sobre todo lo que es el perineo. Todo lo que es el perineo. El perineo puede ser anterior y puede ser posterior. El suelo, ¿no es cierto? El suelo pélvico, ese es el perineo. Puede ser anterior y posterior. Por lo tanto, el perineo recibe toda esa fuerza. ¿Cómo les puedo explicar? ¿Ustedes se acuerdan de matemáticas? Yo sé que han estudiado medicina para no saber nada de matemáticas. Pero habían vectores, ¿cierto? Habían vectores que eran tangenciales, que seguían un sentido. Entonces, la fuerza que ejerce la musculatura del abdomen son vectores que ejercen una fuerza sobre el hueco pélvico. De tal manera que el hueco pélvico el perineo tiene que estar fortalecido. Y eso gracias a la musculatura abdominal. Todos nosotros, espero, todos los que están aquí presentes, tienen una buena musculatura perineal. Por eso no tienen incontinencia urinaria. ¿Qué significa incontinencia urinaria? Incapacidad de orinar. Incontinencia. Incontinencia, ¿qué significa? Las pacientes viejitas vienen, doctor, me río y se me sale la orina. Estornudo y se sale la orina. ¿Qué es eso? Incontinencia urinaria. Incontinencia fecal. Incapacidad para contener, ¿no es cierto? Por lo tanto, para que no exista una incontinencia, tiene que los músculos del abdomen, tanto anteriores como anterolaterales, tienen que estar muy bien, para que todo el perineo esté adecuadamente funcionando bien. Por otro lado, el hecho de que existe una diástasis, la separación de los músculos, pues altera totalmente la fisiología abdominal. ¿Y qué es lo que va a haber? Dolor lumbar. Pero, ¿cómo dolor lumbar? Fíjense que la manifestación clínica nunca dice dolor abdominal. A ver, vean, no dice dolor abdominal, dice dolor lumbar, incontinencia urinaria, baja autoestima, estreñimiento, incapacidad de realizar movimientos, insuficiencia del piso pélvico. ¿Hay dolor abdominal? Nada. El paciente no va a consultar por esas cosas, jóvenes. No va a consultar. Más bien, ¿por qué va a consultar? Porque va a tener una masa en el abdomen. Principalmente cuando ejerce fuerza o cuando intenta
sentarse, nota una masa. O, como les comentaba, el paciente cuando intenta sentarse, cuando es delgada, las mujeres jóvenes, pues notan una depresión, un hueco. No se deprimen, sino notan un hueco en su abdomen, en la línea media. Por lo tanto, esa es la razón. Pero hay algunos que vienen con dolor lumbar. ¿Por qué? Porque llega a provocar, para tratar de compensar que los músculos están separados y no están funcionando bien, tratan de compensar con una hiperlordosis. Y por lo tanto empiezan a tener lumbalgia. ¿Me comprenden? Ya sabemos que produce la incontinencia, ¿no es cierto? No existe la buena musculatura, el buen funcionamiento. Baja autoestima, ¿por qué? Porque no puede ponerse su bikini, no puede ponerse su top, o si quiere ir a la piscina, no puede poner ahí una masa, una bola, ¿me entienden? Es más que todo un defecto estético. Antiguamente no se trataba y se decía, no, es solamente estético. Hoy en día se ve que más que estético tiene alteraciones funcionales también. Por esta razón se debe operar. ¿Está claro hasta aquí, jóvenes? Ahí está. ¿Han visto alguna vez esto? Estoy seguro que sí. Estoy seguro, ya hacen las prácticas. No necesariamente el abdomen. Cuando se hace el examen físico general, pues van a ver esto. Ahora, esta diástasis, fíjense, el paciente está levantando la cabeza. ¿Cómo se diagnostica esto? Se le dice al paciente, levante la cabeza e intente sentarse. Entonces el paciente levanta la cabeza y quiere sentarse. Y al ejercer fuerza se observa esta masa en forma de huso que sobresale por encima del ombligo. El diagnóstico ya está hecho. Aquí los músculos están separados. ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo saber cuánto están separados? Pues el paciente vuelve a su posición de reposo normal, echado, y ustedes pueden introducir los dedos y ver la separación. Por eso yo les aconsejaba y les decía, midan cuánto es un través de dedo. Midan. Ustedes deberían medir y saber. Yo, por ejemplo, más o menos es 1.5, 1.8 de través de dedos, y así más o menos yo puedo medir. Por lo tanto, se puede tocar un borde y otro borde. ¿Esto cuánto será? De acuerdo a la clasificación, será 3 a 5, mayor a 5. ¿Te parece más? ¿No? ¿Te parece una diástasis? Y esta también, fíjense, aquí también. ¿Me comprenden? Pero no es una hernia, jóvenes, no es una hernia. Ahora, ¿esto puede ir acompañado de una hernia? ¿Qué tipo de hernia puede acompañar? Aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de hernia está acompañando? En este de pelo en pecho. ¿Qué? Jóvenes, 80% de las diástasis de recto, 80% de las diástasis de recto vienen en combo, para que me entiendan. Vienen con su hernia umbilical de regalo. Vienen en combo. Pero también pueden presentar una hernia epigástrica. Hace una semana atrás, justo a propósito de un caso, hemos operado a un paciente con diástasis de rectos, hernia epigástrica lateralizada hacia el lado izquierdo y hernia umbilical. Hemos operado justo a propósito de un caso. Cuanto mayor debilidad tenga la línea media, mayor probabilidad de hacer hernias. Y si solamente el paciente tuviera una hernia epigástrica y operamos sobre una diástasis de rectos, la posibilidad de recidiva es mayor o menor. ¿O no influye? ¿Entienden la pregunta? ¿Puede volver a repetir? Voy a volver a preguntar. Aquí diagnosticamos este paciente tiene diástasis de los músculos rectos, pero además
sobre esta diástasis aparece una hernia epigástrica. Tiene la diástasis, pero aparece un orificio con perforación de la aponeurosis por donde sale contenido abdominal, hernia epigástrica. Operamos la hernia epigástrica, no la diástasis, solamente la hernia epigástrica. ¿Puede haber posibilidad de recidiva o no influye? Sí influye. Por lo tanto, si hay hernia epigástrica y hay diástasis de rectos, hay que reparar las dos. Las dos. No se olviden que puede venir acompañada. Por eso les digo, para que nunca se olviden, pueden venir en combo. Y generalmente viene con hernia umbilical. Pero no cometan el error de decir es una hernia. La diástasis no es una hernia. Bueno, la maniobra que les he indicado es la más acertada para hacer el diagnóstico. De hecho, el paciente ya viene con el diagnóstico. ¿Cómo puedo hacer la diferenciación en una eventación? Puede haber una eventación. Como decía su compañera, tendría que haber la condición para que exista eventación, tiene que haber una incisión, una cicatriz quirúrgica, ¿no es cierto? Y si fuera una hernia, pues tendría que estar mucho más localizada, más circunscrita a un segmento. En cambio, en la diástasis, fíjense, es toda la línea media. ¿Cómo se trata esto ahora? ¿Cómo vamos a tratar? El tratamiento es volver a unir, ¿cierto? Hay que operar, hay que hacer la cirugía. ¿Y en qué consiste hacer la cirugía? Pues se hace una incisión mediana supraumbilical, y se procede a plicar. ¿Saben lo que significa plicar? Como aproximar los bordes. No se abre. Hay algunos que abren la línea media. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tratamos de aproximar lo más que se pueda el músculo recto anterior al otro. El problema está en que pacientes, por ejemplo, femeninas, como la anterior, como lo han visto acá, como ella, el hecho de que le aproximemos mucho a veces causa demasiada tensión. Y si causa demasiada tensión, ¿qué va a pasar con la respiración? Va a producir restricción respiratoria. Pero el paciente no puede respirar. Por esa razón, dejamos un margen como para que la paciente pueda respirar. Por lo tanto, cuando se incorpora, todavía va a sobresalir un poquito, pero no va a ser el defecto gigante que tenía. ¿Me comprenden? ¿Por qué? Porque no podemos causar demasiada tensión. Entonces, en la cirugía, lo que se tiene que hacer es aproximar una aplicatura de la línea media, tratando de aproximar, cerrar el defecto. Y sobre esto vamos a reforzar con una malla. Ahora bien, hay diferentes técnicas, jóvenes, diferentes técnicas. Si hay una hernia umbilical, si hay una hernia epigástrica, hay que reconocer el defecto y también se repara todo el mundo. Y se coloca una malla gigante en todo el segmento. Pero hay diferentes técnicas. La técnica que más se utiliza es una técnica abierta. Pero también tenemos la técnica por vía laparoscópica, que consiste en hacer incisiones por debajo del ombligo, con 3 incisiones pequeñitas, y se procede a liberar todo lo que es el plano preaponeurótico. Es incómodo, es muy incómodo para el que realiza la cirugía. Y hay que hacer exactamente lo mismo. Hay que plicar, se plica, se hace la sutura y también se coloca una malla. La diferencia entre la cirugía laparoscópica y la cirugía abierta es que en la laparoscópica podemos llegar a poner un punto sobre el intestino. Esa es y puede haber hematomas porque tenemos que inflar con un gas. Pero el dolor y la recuperación después de una cirugía laparoscópica es increíble. El paciente al día siguiente ya está de pie, ya se quiere ir a la casa, se puede ir a la casa.
Luego hay otras técnicas que solamente es una apertura del ombligo e introducir una malla por el ombligo. Se llama la técnica de Migos, pero que a veces no es tan efectiva. Todo eso para preservar la estética. Por otro lado, jóvenes, es muy frecuente en obesos, y principalmente se hace mucho más notorio en aquellos obesos que han disminuido de peso. En esos pacientes hay que hacer una dermolipectomía. ¿Han escuchado alguna vez eso? Dermolipectomía. Cuando se hace una cirugía bariátrica, ¿saben lo que es bariátrica? Cirugía bariátrica es la cirugía de la obesidad. La cirugía de la obesidad no es como muestran en el Discovery. No es así. La cirugía bariátrica es una de las cirugías que más complicaciones tiene. Está controvertida. Pero la cirugía bariátrica resulta tan efectiva que hace que el paciente pierda peso y pues todo queda flácido. Y la diástasis protruye. O sea, es un defecto. De gordo estaba bien, pero cuando adelgaza, pues todo queda arrugado y hay que reconstruir. La dermolipectomía consiste en sacar todo el excedente, pero de forma estética. Y ahí se repara el defecto. Consiste en bajar todo hasta la región pubiana y hacer un nuevo ombligo, todo, de tal manera que el paciente no va a notar absolutamente nada, va a tener un abdomen estable, pero con la cicatriz aquí abajo, con un ombligo nuevo, y ahí se coloca la malla para preparar los tejidos. Listo, eso es todo, jóvenes. Entonces, hasta aquí hemos terminado todo lo que corresponde a pared abdominal, que les he dicho que es la segunda patología más frecuente. La próxima clase, ustedes van a dar un examen de lo que es diástasis del músculo recto. Vamos a ver si damos a través de un formulario o dan en vivo y directo. Vamos a ver. Y a partir de la próxima clase ya empezamos con patología de hígado y de vías biliares. Es lo más frecuente.